De manera contextual e inicial, voy a exponerles muy brevemente las cifras que hemos podido levantar en el Consejo Superior de la Judicatura sobre el tema que nos ocupa. Posteriormente, pues ellos nos nutrirán con sus consideraciones. En primer lugar, las cifras generales lo que muestran es que la mayoría de servidores judiciales son mujeres. Tenemos en total 33.452 servidores judiciales, de los cuales 15.159, es decir, el 45% son hombres y el 55% son mujeres, es decir, de los 33.452 servidores judiciales, 18.293 somos mujeres. En segundo lugar, se observa que la mayoría de las mujeres que trabajamos en la rama judicial están en el nivel de empleadas. De esas 18.000 mujeres, el 56% están vinculadas como empleadas. Luego se encuentran las juezas municipales, que corresponden al 49% de los servidores de la rama. Posteriormente, las juezas del circuito, que son 887, es decir, el 46%. Siguen las magistradas de tribunales y consejos seccionales de la judicatura, que representan el 35%, y finalmente las magistradas de altas corporaciones, que en total corresponden al 27,8%. Es posible, además, en este último renglón, observar que en el proceso de conformación de las altas cortes no existe paridad entre hombres y mujeres. Efectivamente, hay unas cifras similares entre el 28% de mujeres que se inscriben a los procesos que abrimos en el Consejo Superior de la Judicatura. En el proceso de preselección ese porcentaje baja a un 26%, finalmente son seleccionadas el 34% de mujeres. Eso se evidencia porque el Consejo ha tratado de enviar y conformar listas paritarias. Incluso recordábamos esta mañana con algunos de ustedes que para la Comisión Nacional de Disciplina Judicial enviamos una terna de solo mujeres, de la que resultó elegida la doctora Diana Marina Vélez. O incluso para algunas de las cortes, listas de 7 mujeres, 3 hombres, y tratamos de que sean, cuando menos, paritarias. Ahora bien, si revisamos las cifras por tipo de vinculación, es posible concluir que la mayoría de servidores judiciales se encuentran en carrera judicial. De los 33.452 servidores, solo tenemos 8.100 en provisionalidad. Y los 20.797 se encuentran en carrera. Y del total de mujeres de la rama judicial, es decir, de las 18.293 mujeres, la mayoría se encuentran en carrera. Son 11.057 mujeres vinculadas en carrera, 4.672 se encuentran en provisionalidad, 2.043 son de libre nombramiento y remoción, 493 están en cargos de descongestión y 27 magistradas de altas cortes que tienen una vinculación por el periodo de 8 años. Por nivel, según lo muestran las cifras, del total de mujeres que están en el nivel de empleadas, casi el 60% están en carrera judicial. De las 1.245 juezas municipales, el 76% se encuentran en carrera judicial. En el nivel del circuito, casi el 80% están vinculadas por el sistema de mérito, y en el nivel de magistrados de tribunal y consejos seccionales estamos hablando de casi el 90% de las mujeres vinculadas por carrera judicial. Por último, revisada la participación de las mujeres por territorios, encontramos de manera general que existe una relativa paridad de género en las regiones. Sin embargo, ahora nuestros expertos detallarán un poco la información y se encuentra que la realidad puede distar un poco de ese criterio general de que somos en realidad más mujeres que hombres en la rama judicial. Entonces, solo este barrido muy general. El detalle de esta información se va a publicar, está publicado en las páginas del Consejo Superior de la Judicatura, pero voy a dar paso a nuestros invitados para que nos comenten esta información. En primer lugar, entonces, intervendrá
la doctora María Adelaida Ceballos. Bueno, la idea principal de mi intervención, un poco como anunció la doctora Remolina, es que para interpretar adecuadamente los datos que acaban de contarnos o demostrarnos, necesitamos incluir otras variables en el análisis y necesitamos recabar información cualitativa. Solamente así podremos hacer diagnósticos adecuados de los problemas que enfrentan las mujeres o ciertos perfiles de mujeres en la judicatura. Para mostrarles de forma más concreta lo que estoy diciendo, voy a hablarles hoy de dos posibles perspectivas de análisis. Primero, la perspectiva que entrelaza las variables de jerarquía y territorio, y segundo, la perspectiva temporal. Entonces empiezo con lo primero. Encontramos que las mujeres no solamente son una minoría en los tribunales en general, como contó la doctora Remolina, sino que la subrepresentación es particularmente dramática en algunas regiones. Y es llamativo, como también lo dijo la doctora Remolina, que en todas las seccionales, en todas, o hay paridad o hay una clara mayoría femenina. Pero ese dato agregado de alguna manera oculta el hecho de que en algunos tribunales las mujeres están clarísimamente subrepresentadas. Por ejemplo, los datos que yo he colectado muestran que en los últimos años las mujeres han tenido una representación mucho menor del 30% en más de una docena de tribunales administrativos. Lo más interesante es que al mismo tiempo las mujeres sí han tenido una participación claramente mayoritaria en ciertas regiones, pero que en muchos casos son regiones menos competidas, digamos, porque han estado históricamente marcadas por profundas discriminaciones estructurales asociadas a la raza y a la clase, por ejemplo, como seguramente les explicará en un rato Daniel Gómez. Debo decir además que en muchos de estos casos la subrepresentación de las mujeres en los tribunales viene en parte del hecho de que ellas son una minoría entre los inscritos al concurso de méritos para magistradas de tribunal, al menos en los últimos concursos. Y lo que yo he encontrado en mi tesis es que esta especie de autoexclusión, por decirlo así, de las mujeres se debe, entre otras razones, se debe al doble rol que cumplen en el trabajo y en el hogar, particularmente las madres y particularmente las madres de clases bajas y medio bajas. Y ese doble rol hace que las mujeres tengan menos tiempo que los hombres para entrenarse para el concurso o para arriesgarse a asumir las responsabilidades propias de la magistratura. E incluso hace que tengan menos flexibilidad para mudarse con sus familias a los pocos lugares donde resultan vacantes de tribunal. Entonces, a mí me parece muy valioso el llamado a pedirles a las mujeres que se registren más al concurso o a las altas cortes, pero también hay que tener todas estas consideraciones cualitativas en cuenta cuando hacemos esos llamados. Bueno, y la segunda consideración que quiero poner sobre la mesa es la perspectiva temporal. Sobre este tema, recuerdo mucho que una magistrada alguna vez me dijo que la situación de las mujeres en la rama se le parecía mucho a una escena del libro Alicia a través del espejo, en la que Alicia corre y corre intensamente junto a la reina y cuando por fin se detiene se da cuenta de que sigue exactamente en el mismo lugar. La reina le explica entonces, le explica a Alicia que en ese reino es necesario correr todo cuanto uno pueda para permanecer en el mismo sitio y que si uno quisiera avanzar, entonces tendría que correr por lo menos 2 veces más rápido. Y algo similar, si se quiere, es lo que nos muestra una mirada diacrónica de la presencia de las mujeres en la rama, si no nos quedamos simplemente con este pantallazo que nos mostró la doctora Remolín, sobre todo en cargos de poder. Por ejemplo, según datos del mismo Consejo Superior, la participación de mujeres entre los funcionarios de tribunal en 1998 era del 31%, lo que supone una diferencia de apenas 3 puntos comparado con lo que tenemos hoy 23 años después. Y lo propio encontramos en el Consejo de Estado o en la sala plena de la Corte Suprema. Y esto de alguna manera significa que las mujeres en la rama llevan muchos años corriendo intensamente, como Alicia, digamos,
y pagando a veces costos muy altos por este esfuerzo, pero en distintas instancias parece que seguimos en el mismo sitio, al menos en términos de participación. Y quizás lo más interesante de pensar en términos diacrónicos es que, claro, sabemos que en estos lustros han pasado muchas cosas. No solamente nos hemos graduado y especializado muchas juristas, sino que también se han fortalecido instituciones como esta misma comisión. Y ha habido muchísimas mujeres que se han esforzado tremendamente por entrar a la rama y muchas mujeres y algunos hombres que han buscado mejorar la igualdad de género en la rama. Así que creo yo que el reto en adelante, y este es un reto predominantemente cualitativo, es entender a qué se debe esa distancia entre esos esfuerzos y las cifras, digamos, persistentes, y también entender en qué casos y por qué esos esfuerzos sí se han traducido en avances considerables y permanentes. Dejo ahí entonces porque creo que mucho de lo que digo va a ser, digamos, continuado por los demás expositores y expositoras. Doctor Daniel Gómez Mazo, adelante. La idea de mi presentación es básicamente poner a dialogar las cifras que la doctora Remolina nos presentaba en el inicio de la presentación con unos datos, algunos cualitativos y otros cuantitativos que pude recolectar en el marco de mi investigación de doctorado. Entonces pasamos la diapositiva si son tan amables. Básicamente, los datos sobre inclusión étnico-racial en la administración de justicia son escasos, por decir mucho. ¿Eso qué significa? Hay una invisibilidad estadística muy fuerte en relación con el número de personas afrodescendientes e indígenas que existen en instituciones judiciales y hay muchas dificultades para captar esa información debido a situaciones como, por ejemplo, la complejidad que tienen esas identidades y también los mecanismos para capturar información respecto a esas variables, básicamente temas de autoidentificación, heteroidentificación, etc. Pasamos, por favor. Sin embargo, los datos que tenemos sobre personas afroindígenas en la rama no son alentadores. En 2018, por ejemplo, la Corte Constitucional informó que ninguno de 227 empleados judiciales que trabajaban en esa corporación era afrodescendiente o indígena. Y a nivel de tribunales, la situación era muy similar. En el caso de los tribunales superiores se informaba que solamente el 3.67% de los magistrados y el 3.51% de los empleados judiciales era afrodescendiente. En los tribunales administrativos la situación era incluso más grave, ni siquiera se llegaba al 3%. Afrodescendientes eran 2.73% de los magistrados y 2.47% de empleados judiciales. Para que nos hagamos una idea de qué tan problemáticas son estas cifras, de acuerdo con el censo, la población afrodescendiente en Colombia es cuando menos el 10% de la población total del país. Mal contados porque los datos del censo también tienen dificultades, pero por lo menos esa debería ser como el piso para evaluar el nivel de representación. Y llegamos a una tercera parte. En cuanto a pueblos indígenas, fuera de la JEP, que es un caso, digamos, muy particular, en todo el país, digamos, en todos los tribunales sobre los cuales logramos capturar información, solamente uno de 1.322 empleados judiciales, en el caso de tribunales, fue reportado como persona indígena. Y eso, digamos, también da mucha cuenta, digamos, de los niveles de representación que existen en relación con este tema. Pasamos, por favor. Listo, esta es como un poco esa historia de dos ciudades. Tenemos por un lado la JEP, que digamos alcanza unos niveles de representación proporcional para el caso de afrodescendientes indígenas, digamos es más o menos un 10% de los magistrados de esa corporación son indígenas y otro 10% afrodescendientes, mientras que la Corte Constitucional no tiene ninguno, digamos en 30 años, casi 30 años de existencia de la corporación, nunca ha tenido un magistrado en propiedad afrodescendiente o indígena. Continuamos si son tan amables. Y curiosamente, cuando ya bajamos al nivel de tribunales, lo que nos encontramos es que la representación que existe es representación que está concentrada en ciertas zonas. Por ejemplo, en casos con los tribunales de San Andrés, el Tribunal Superior de Quibdó, el Tribunal Superior de Buga, son espacios donde existe representación afrodescendiente. En algunos casos, digamos, muy interesante, San Andrés, 100% de conformación del Tribunal Superior es afrodescendiente, particularmente raizal, pero en la gran mayoría de tribunales superiores del país no existe ni un solo magistrado o magistrada afrodescendiente o indígena. Continuamos. En el caso de digamos, los empleados judiciales de los tribunales superiores, la situación es similar. 0% de representación, salvo en casos muy excepcionales, de nuevo San Andrés, Quibdó, Tribunal Superior de Cali. Miremos los tribunales administrativos. Siguiente diapositiva. De nuevo, concentración muy significativa de representación. En San Andrés, curiosamente en el Tribunal de Magdalena, y básicamente estamos hablando de 3 magistrados
en tribunales administrativos de entre 110, sobre los cuales se logró capturar información. Siguiente. Y este es el caso de empleados judiciales. De nuevo, casos excepcionales, pero la gran mayoría de tribunales administrativos no reporta tener empleados judiciales afrodescendientes en todo el país. Y sobre población indígena, pues la información que antes había mencionado. Continuemos. Entonces, ¿eso qué nos dice o dónde nos deja en términos de interseccionalidad? Que era básicamente el objetivo de esta presentación. Que curiosamente tenemos la siguiente situación. Primero, las mujeres afrodescendientes en la rama judicial están profundamente subrepresentadas. Sin embargo, y a pesar de que tienen una situación casi que de ausencia completa, curiosamente tienen unos niveles de representación, por lo menos con la información que tenemos, mejores que las de los hombres. Es decir, de 9 magistrados afrodescendientes en tribunales superiores, 5 eran mujeres, de 3 reportados en los tribunales administrativos, 2 eran mujeres, y así digamos también a nivel de empleados, 28 empleados judiciales afrodescendientes, de ellos 20 eran mujeres en tribunales superiores y de 13 en tribunales administrativos 9 eran mujeres. En la JEP, de otro lado, 3 de 4 magistrados afrodescendientes son mujeres, y como les mencionaba, el único empleado judicial reportado en todo el país en los tribunales es una mujer indígena, que es curioso porque pareciera ser que en este caso, por alguna razón, la intersección de estas dos variables de exclusión, la raza y el género, terminan arrojando unos resultados que, si bien son, de todas maneras, en un contexto de subrepresentación muy preocupante, de todas maneras permiten apreciar que las mujeres han logrado, digamos, un nivel de presencia superior al que han logrado los hombres. Pero, y esta es la parte importante, no todos son cifras. Cuando uno se vaya al análisis de datos cualitativos, lo que uno se encuentra es que esa superposición de la discriminación por género, racial y de clase, digamos, afecta de manera muy significativa las experiencias de mujeres afrodescendientes en las instituciones judiciales y en la profesión jurídica de manera más amplia. Muchas de las personas que yo logré entrevistar en el país, mujeres negras trabajando como juezas, como empleadas judiciales, señalaban que eran presumidas como incompetentes por sus compañeros de trabajo. Sentían que de distintas maneras sus pares, digamos sus jefes, en general sus compañeros de trabajo, percibían que no tenían las cualidades para desempeñar su cargo, a pesar de que cumplían a perfección con sus labores y que cumplían con todos los requisitos para acceder, digamos, a la plaza. Había una falta de reconocimiento al trabajo y logros dentro de las instituciones judiciales y también situaciones de discriminación intragrupal e intergrupal. ¿A qué me refiero con esto? En muchos casos, esas situaciones de discriminación provenían de personas que compartían la identidad étnico-racial o que compartían la identidad de género. Es decir, estamos hablando de mujeres discriminando mujeres o personas negras discriminando personas negras, particularmente por esa situación de interseccionalidad. Estereotipos raciales ocupacionales y no ocupacionales. Era casi una experiencia, digamos, generalizada. Mujeres negras que eran confundidas con trabajadoras de oficios varios en los juzgados, mujeres juezas. Por el hecho de ser una mujer y ser una mujer negra en un espacio judicial, se entendía de plano que usted no podía ser una jueza, usted tenía que ser una persona que se dedicaba a oficios varios. También situaciones de acoso sexual racializado. Digamos, la situación de acoso sexual en general es preocupante en instituciones judiciales, pero sobre todo en estos casos era también, digamos, centrado en la exotización de las mujeres negras, como mujeres calientes, como mujeres, digamos, disponibles en términos sexuales para compañeros de trabajo, que de todas maneras es una situación que sin duda no debería presentarse. Dificultades para la compatibilización de la vida laboral y labores de cuidado. Yo creo que sobre eso volveremos, y expresiones racistas y misóginas. Que uno pensaría que en instituciones judiciales se presentan menos situaciones, digamos, de expresiones verbales cargadas de estereotipos raciales, pero no. En realidad, cuando uno habla con empleados, empleadas, jueces y juezas, uno se encuentra que expresiones como negrito, negrita, o le tocó el caso de los negritos, o etcétera, son situaciones que se presentan en el día a día en los juzgados del país. Y de nuevo, afectando incluso a personas que tienen cargos de decisión al interior de la rama. Entonces, ahorita me gustaría hablar sobre situaciones, digamos, que permiten abordar algunas de estas problemáticas, pero por ahora le voy a ceder la palabra a Isabel Cristina. Gracias, doctor Daniel. Muy interesante, no sé, esta mañana se preguntaban en alguno de los paneles a qué obedecía que fuéramos menos mujeres en ciertos escenarios. Quizás algunas de estas explicaciones que son pues restringidas a la investigación del doctor Gómez podrían corresponder a la generalidad, pero justamente ese es el ejercicio de tratar de identificar en dónde tenemos que poner los ojos para garantizar y asegurar realmente esa equidad de género que estamos buscando. Doctora Isabel Cristina, tiene usted la palabra. Mil gracias. Estoy aquí esperando a que nos proyecten la presentación, porque
Adelaida y Daniel son aquí los expertos que han estado trabajando y construyendo estas cifras y preguntándose por ellas. Y entonces la pregunta que yo quería mirar más bien, si miramos la siguiente diapositiva, es la pregunta por qué nos importa quiénes son los jueces, ¿cierto? Hay un argumento importante sobre discriminación, ¿sí? Si las mujeres hemos sido abogadas desde los años 80, tenemos paridad, debería haber menos sesgos en la rama judicial. Sin embargo, sigue la pregunta, una vez vamos alcanzando esos niveles de representación dentro de la rama, la pregunta es ¿por qué importa? Yo quisiera aquí simplemente decir un par de cosas que son bastante obvias. La primera, que la experiencia de las personas influye en la forma en la que estudia y entiende los casos. Y ese ha sido uno de los argumentos más importantes para estar a favor de incluir perspectivas diversas dentro de distintos ámbitos de toma de decisión, y ciertamente la rama judicial es una. Pero frente a ese argumento hay que tener mucho cuidado porque por una parte, como todos ustedes claramente saben, la experiencia es una parte muy pequeña del proceso de toma de decisión. La parte más importante es el conocimiento técnico con el que se cuenta para tomar la decisión. Si ese conocimiento técnico está sesgado, entonces la decisión no puede ser una decisión, digamos, adecuada a las exigencias de la circunstancia. Y entonces ahí una de las primeras conclusiones o una de las cosas en las que hemos trabajado mucho es, bueno, cómo nos enseñan derecho y qué nos enseñan en las facultades de derecho, eso le dedico yo mucho de mi tiempo, y pues mucho de lo que nos enseñan en las facultades de derecho está sesgado de maneras que hace que sea difícil tener herramientas técnicas para concluir, para decidir a favor de las mujeres o digamos de manera no discriminatoria. Pero lo otro que también es clave es que pues la obligación de fallar es fallar imparcialmente. Entonces esa experiencia siempre está atravesada por la duda del operador jurídico o el operador judicial, o ya discutimos que esa no era una palabra muy adecuada para referirnos a los jueces, juezas y empleados judiciales, pero la obligación de fallar imparcialmente se interpone en que la experiencia propia alimente el ejercicio o la tarea de fallar. Entonces ahí tenemos, si bien por una parte sabemos que la experiencia de las personas afecta su proceso de toma de decisiones, por otro lado en el caso de los jueces y juezas también sabemos que la manera en la que les han enseñado derecho tiene unos sesgos y por otra parte que sienten que tienen una fuerte obligación de fallar imparcialmente, y para personas que no son hombres blancos heterosexuales se siente todavía una obligación más grande de que nadie piense que estoy fallando así porque yo soy mujer, que nadie piense que estoy fallando así porque soy una persona afro o estoy en alguna otra minoría. Ahora, los datos muestran, no hay muchos datos porque ese ejercicio de contrastar quién es el juez y cómo falla el juez es muy difícil, pero los pocos datos que tenemos, las pocas investigaciones muestran, aquí cito esta de Beatriz Cohen del 2008, por ejemplo, que en el campo del derecho de familia las mujeres no fallan distinto. Al contrario de lo que algunas veces anecdóticamente se comenta, es que era una juez, entonces falló a favor de la mujer todo el tiempo. Eso no se corrobora, por lo menos en el estudio muy juicioso que hizo Beatriz Cohen para Argentina, eso no se corrobora cuando se hace un estudio empírico metodológicamente cuidadoso. Lo que sí se ha encontrado, por ejemplo, en un estudio que ya es bastante viejo, 1999, hecho en Estados Unidos, es que las mujeres puede ser que sean ligeramente más duras en sus sentencias en el campo penal, ¿no? Que ponen sentencias más fuertes. Bueno, entonces, sobre lo cualitativo no podemos saber mucho, y por otro lado, de lo que sabemos no hay gran diferencia. En donde sí hemos encontrado algunas diferencias, ahora sí la siguiente diapositiva, y estos datos ya los mostraba yo en el encuentro de la jurisdicción constitucional hace unos meses, hace un mes, pero muchos de ustedes no los conocen. Lamentablemente está un poquito borroso y no se alcanza a ver el detalle, pero este gráfico que construyo de la mano de Luisa Fernanda Celi y Mateo Pérez, que trabajaron conmigo en esta investigación, muestra que el tema de género, la agenda, o más bien el número de sentencias de la Corte Constitucional en temas de género aumentó significativamente cuando se incorporó la primera mujer a la Corte Constitucional. Entonces, hasta el 2000, la agenda era más o menos es que no veo los números y mi memoria no es tan buena, pero digamos que son estas primeras barritas amarillas, muestra cuántos
casos de género y mujer había en la Corte Constitucional hasta el 2000, y cuando entra la primera magistrada, si bien los primeros años no muestran una diferencia significativa, después sí se aumenta el número de sentencias y se estabiliza en ese aumento, con una caída que tendremos que estudiar y analizar mejor. A medida que hay más mujeres, parece que hay menos casos. Pero si me muestran la siguiente diapositiva, también es interesante, o parece interesante, que esa entrada, tener más mujeres en la Corte Constitucional, que es donde inicialmente hice el estudio, pero se puede replicar en otras cortes con algunas dificultades, sí se nota que los temas cambian. Es decir, que el tema de violencia de género, por ejemplo, que no había sido tan importante en los primeros años de la Corte, empieza a volverse más importante, que se empieza a utilizar más la palabra género, que se empieza a hablar más de ciertos temas que en los primeros años no estaban tan presentes. Miremos la siguiente diapositiva. Lo otro que tenemos es que las magistradas mujeres sí son las que están escribiendo más sentencias en los que se habla de temas de mujer o se utiliza la expresión de género. Y entonces por eso digo, las magistradas se ponen la camiseta. Ahora, aquí es clave resaltar lo siguiente. Ya cuando se miran todos los magistrados de la Corte Constitucional y se les analiza nosotros utilizamos una lista de 51 palabras, utilizamos los resúmenes de la relatoría de la Corte para digamos, volver el universo un poco más pequeño. Cuando se miran todos los magistrados, el magistrado que más ha utilizado la expresión género es el magistrado Antonio Lizarazo. De lejos es el que tiene más sentencias, y lástima que no esté acá, pero es el que tiene más sentencias, en el que ha hecho un trabajo, digamos, relacionado con los derechos de las mujeres y de género. Y la doctora Diana Fajardo, entre las mujeres, es la que ha estado un poco menos sentencias que las demás mujeres. Sin embargo, en general, las mujeres han estado por encima del promedio que los hombres, lo que mostraría, pues, que, digamos, sí ha importado tener estas mujeres en la Corte Constitucional. ¿Podemos ver la siguiente? Bueno, eso ya es para la siguiente pregunta, Diana. Sí, podemos apagarlo, gracias. Si nuestro sistema de selección judicial está basado en el mérito, es decir, que presentamos un examen y la que gana, gana, y hoy se presentan unos criterios y la selección desde esta perspectiva se entiende objetiva y por supuesto basada en las capacidades de los candidatos y las candidatas sin importar su sexo, no nos importa si son del sexo masculino o del sexo femenino. ¿Por qué tiene sentido hablar de desigualdades de género en un escenario como este? Bueno, esa pregunta es importantísima porque esa premisa sobre la objetividad es un lugar común en muchos juristas. Y frente a eso yo diría dos cosas. Lo primero es que, como sabemos, no todas las posiciones dentro de la rama se rigen estrictamente por procesos de selección objetivos, porque hay cargos de libre nombramiento y remoción, hay cargos en provisionalidad, que además pues ocupan una parte importante. Y en ese espacio de discrecionalidad o de subjetividad que abren los nombramientos discrecionales, se ponen en marcha dinámicas de poder que en muchos casos perjudican o pueden perjudicar a las mujeres o a ciertas mujeres. Y eso hace que se justifique seguir con una perspectiva de género alerta y en algunos casos hablar de desigualdades de género. Eso es de hecho lo que yo estoy tratando de hacer en mi tesis, aunque me ha costado mucho conseguir entrevistas con magistrados hombres que me cuenten un poco sus propias percepciones y sus propias prácticas. Pero bueno, y por otro lado, lo que encontramos es que, digamos, esto se refiere a los nombramientos discrecionales, pero incluso en relación con los concursos de méritos objetivos, tiene sentido incorporar una perspectiva de género que devele o que revele las dificultades que siguen encontrando las mujeres. Por ejemplo, al concurso de méritos, y esto lo anunciaba un poco en mi intervención anterior, no llegan en igualdad de condiciones las mujeres de municipios periféricos y de clases bajas que no tienen la capacidad económica de delegar sus tareas de cuidado, por ejemplo, además de asumir los costos que en sí mismo trae el concurso. Y en general, las mujeres con cargas de cuidado tienen que hacer esfuerzos mayores que sus pares hombres para enfrentarse a los retos del concurso. Y yo creo pues que de hecho esa distribución desigual de las tareas de cuidado quedó en evidencia ahora con la pandemia.
Además, yo he mostrado en investigaciones previas que las juristas de clases bajas tienden a acceder a las facultades de derecho de más baja calidad. Y esa es una desigualdad estructural acumulada que luego posiblemente se refleja en los concursos de la rama. Y yo cerraría entonces diciendo que, aunque claro, la judicatura no es directamente responsable de todas estas desigualdades estructurales, ni mucho menos, pero eso no quiere decir que no deba preocuparse por entenderlas y por actuar sobre ellas. Gracias, sí, en ello. Seguro que muchos de los magistrados van a poder o van a querer participar de esa investigación después de este encuentro. Doctor Daniel Gómez, para cerrar un poquito este análisis con el tema de interseccionalidad, pues además de como de entender, es decir, entender un poquito mejor cómo interactúan la desigualdad racial y el género en materia de inclusión, que más o menos quedó expuesto en su charla, sí me gustaría de pronto que nos comparta qué tipo de medidas cree usted que pudiéramos tomar para garantizar una inclusión más efectiva y amplia de las mujeres en la rama. Yo creo que lo primero que se necesita es un buen diagnóstico, y ese buen diagnóstico es muy difícil si no hay datos. Hay que romper la barrera de invisibilidad estadística en términos étnicos, raciales y de género que existe en la administración de justicia. Porque no hay datos. Y si uno piensa, digamos, que la discriminación es una enfermedad, los datos en última son el diagnóstico. Uno no puede combatir un problema si no lo puede ver, si no lo puede mapear, y hasta que tengamos, digamos, unas bases de datos administrativas que efectivamente nos permitan entender dónde es que están los problemas, no vamos a poder tomar medidas de política pública realmente enfocadas que permitan solucionarlos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que sería muy importante reconocer que tenemos un problema. Y me sorprendió muchísimo cuando yo iba a visitar tribunales y juzgados en distintos lugares del país y preguntaba, digamos, por composición de género, composición étnico-racial de los juzgados, y me decían, nunca me había preguntado sobre ese tema. O sea, es como que no es problemático que en Colombia, a pesar de que tenemos una constitución que habla sobre equidad de género, sobre igualdad, sobre multiculturalismo, y las instituciones judiciales sean instituciones mayoritariamente controladas por hombres y casi que eminentemente blancas. Ese no es un problema, digamos, aparente para la conversación pública sobre lo que significa, digamos, las instituciones democráticas. Entonces creo que ese es el segundo punto. Tercer punto, muy importante, entender por qué se están presentando esos fenómenos. En los tribunales, por ejemplo, donde había una significativa representación de mujeres negras, como lo mencionaba María Adelaida, una de las razones que explicaba eso era porque eran lugares que eran percibidos exteriormente como lugares indeseables para trabajar, y por tanto los magistrados hombres blancos no querían ir a trabajar allí. Estamos hablando de municipios alejados, municipios en zonas periféricas, donde hay dificultades para acceder a servicios básicos, y es allí donde las minorías, las mujeres, encuentran niveles de representación, digamos, un poco mejores, porque son lugares donde los demás no quieren ir a trabajar. También, adicionalmente, el tema de educación jurídica. Yo sé que aquí en este auditorio hay muchas personas que trabajan en universidades. Necesitamos datos sobre acceso a profesión jurídica, acceso a servicios educativos. No existen datos. Se lo juro que yo pasé, digamos, de universidad en universidad en Bogotá, en Medellín, en la costa atlántica, universidades públicas, universidades privadas. No existen datos sobre conformación étnico-racial de los programas, y sobre temas de género incluso, donde yo pensaría que debería estar mucho más automatizado, tampoco existen, porque de nuevo, esa no es una pregunta. Y finalmente, se necesitan acciones concretas de ir a buscar candidatos y candidatas para los cargos que hagan parte de los grupos que queremos incluir en las instituciones judiciales. La literatura en los Estados Unidos lo que muestra es que, a pesar de que sí existen diferencias en procesos basados en el mérito, procesos basados en la nominación de candidatos judiciales para llenar plazas, en últimas, distintos tipos de mecanismos de selección judicial pueden ser igualmente eficaces para lograr condiciones de diversidad en la justicia. ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que se ha visto que en realidad funciona? Cuando existe voluntad política para generar inclusión. Se necesita una decisión política de queremos buscar una justicia que efectivamente sea diversa, sea de lugar a representación proporcional o paritaria en términos de género. Si eso no es una situación que, digamos, que se logra independientemente del mecanismo de selección judicial, vamos a terminar con ese rezago de 30 años y unos logros realmente muy pocos. Y finalmente, combate a situaciones de discriminación en el entorno laboral.
De nuevo, uno pensaría que las instituciones judiciales son lugares donde los casos de discriminación se presentan en menor número o con menor intensidad que, digamos, en la calle. Eso, en mi experiencia, de acuerdo con la información que recolecté, no es cierto. Los jueces, los empleados judiciales son personas que ven una sociedad donde existen patrones de discriminación históricas basados en la raza, basados en la clase, basados en el género. Una vez ingresan a instituciones judiciales, esos prejuicios los acompañan. Por el hecho de yo ponerme una toga, esos prejuicios no se quedan afuera. Entonces se necesita de verdad un proceso amplio de sensibilización, de combate, en algunos casos incluso, por ejemplo, en casos de acoso sexual, de sanción a conductas discriminatorias en el entorno del trabajo. Yo creo que Isabel tiene mucho más para decir allí, yo me... Gracias, doctor Daniel. Pues, doctora Isabel, digamos, para cerrar un poco, pegándome de lo que señala el doctor Daniel, por último, yo quisiera saber cuál sería ya nos lo mostró en unas gráficas de la investigación, mayores sentencias a partir de que entraron las mujeres, pero en realidad, ¿cuál es ese impacto de la participación de las mujeres en los niveles más altos de la rama? Me pregunto yo si el hecho de que allí estén hombres no los deja ser imparciales o no propenden ellos por la equidad de género, y qué elementos, digamos, podríamos tener en cuenta en una política que vaya hacia ese tema de equidad, de igualdad de género. Yo creo, Diana, que usted ha dicho algo muy, muy importante y muy cierto, y yo lo mencionaba ahora también, y es que si bien eliminar la discriminación transforma positivamente todos los espacios de trabajo y produce mejores decisiones. Eso no quiere decir que los hombres no puedan tomar decisiones justas o que no son discriminatorias o que no hayan podido trabajar los temas de género o que no los trabajen bien. De hecho, creo que un esfuerzo enorme que ha hecho la Comisión de Género ha sido incluir magistrados hombres en la Comisión de Género, ha sido producir muchos documentos técnicos sobre cómo incluir la perspectiva de género, porque ciertamente son herramientas que están al alcance de todos y todas, y de hecho el proyecto de la transversalización del género lo que quiere decir es que todos y todas somos capaces y tenemos que hacerlo, ¿cierto? Entonces, yo creo que importa eliminar la discriminación dentro de la rama porque nutre, enriquece, hace que florezcan ideas muy buenas, perspectivas que no se tenían antes. Pero creo que la expectativa es que todos y todas los que están allí sean capaces de aplicar la perspectiva de género, ser líderes en el tema de género, porque eso tiene que volverse parte de la cotidianidad, tiene que ser todos los casos, todas las situaciones en las que aplicamos la perspectiva de género, claro, y los enfoques diferenciales y el enfoque territorial y todos los demás de los que estamos aprendiendo y vamos integrando a ese conocimiento todavía muy precario que recibimos en las facultades de Derecho y que tenemos que completar y después corregir hacia atrás, pero bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Yo creo que en ese esfuerzo vale la pena y quisiera resaltar el papel de la Escuela Judicial, Rodrigo Lara Bonilla, que, digamos, dentro de sus módulos y como parte del trabajo también de la comisión, ha puesto a disposición de los jueces y de los magistrados unos módulos sobre equidad, como sobre perspectiva de género, incorporación de la perspectiva de género en sus fallos, sobre aprendizaje autodirigido para la práctica judicial, y esos módulos están en la página, por supuesto, de la escuela. La doctora Marilucero Novoa, un reconocimiento por ese trabajo que apoya estos ejercicios por incorporar la perspectiva de género en la administración de justicia.